¿Qué tal? Soy la doctora Mariana Fernández. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte con el profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa, y el día de hoy les voy a hablar sobre la pubitis. La pubitis es una condición inflamatoria no infecciosa que afecta la sínfisis del pubis y las estructuras circundantes a esta. Usualmente esta inflamación es autolimitada y se asocia al estrés mecánico por microtraumas o por inestabilidad. Es más frecuente encontrarlo en atletas, en pacientes que tengan antecedentes de alguna cirugía suprapúbica o incluso pacientes posparto. Esta es una condición que incluso a la fecha aún no ha sido muy estudiada en diferentes tipos de poblaciones, así que hablemos un poquito de historia. El primero en describir cambios que se podrían asociar a una pubitis fue Eliasson en 1827. Él opera un absceso prevesical y describe cambios en el pubis, con un pubis ennegrecido, áspero y disecado. En 1924, Beer reconoce por primera vez la pubitis y él lo asocia a una cirugía suprapúbica, lo asocia como una complicación a una cirugía suprapúbica. Y en 1932, Spinelli describe tal cual una pubitis en un atleta, en este caso el atleta era un esgrimador. La población más estudiada sobre pubitis es la población de atletas y se ha asociado esto a ser una lesión por un sobreuso y se asocia a todo tipo de deporte que involucre aceleración y desaceleración rápida, patadas o cambios rápidos de dirección. Los deportes más comúnmente asociados a esta condición son esgrima, cualquier tipo de fútbol, hockey sobre hielo, cricket y caminatas. Como ya les comenté, se ha asociado a traumas, microtraumas repetitivos que eventualmente pueden desencadenar una inestabilidad, pero incluso desde antes de la inestabilidad, se asocia que hay una contracción repetitiva muscular de los aductores. Esto va a ser una fuerza cizallante que va a generar movimiento en la sínfisis, por ende, una inflamación. Y es por eso que se asocia sobre todo a atletas, estos microtraumas repetitivos, este estrés que genera de manera constante. Pero también se han presentado casos de pubitis en agudo en personas que al hacer una fuerza de abducción o de rotación de cadera o una patada abrupta o algún trauma o alguna caída, se ha encontrado pubitis, aunque no es tan común. También se ha asociado que la disfunción de la articulación sacroiliaca puede hacer una pubitis y esta disfunción de la articulación sacroiliaca asociada a una espondilortropatía del paciente, es decir, una patología degenerativa que degenera una reacción en cadena yéndose anterior hacia la pubis. Los síntomas de la pubitis al principio podrían parecer inespecíficos o muy variados y se tiene la teoría que esta diferencia de síntomas es porque la zona inflamada tiene inervaciones tanto parasimpáticas como simpáticas. Entonces el paciente puede referir el dolor en la ingle. Este dolor puede ser unilateral o bilateral. Puede referir dolor en la región baja del abdomen, dolor en la cadera, dolor en el muslo. Puede incluso tener una irradiación hacia el área testicular o hacia el periné. Y este dolor se exacerba al realizar las actividades que ya mencionamos antes, una aceleración y desaceleración rápida, cambios de dirección rápidos o cualquier actividad que aumente la presión intrapélvica, por ejemplo, toser o estornudar. Y también algunos atletas refieren como una sensación de clic cuando el paciente cambia de estar sentado a pararse o cuando hace cambios de posición en la cama o cuando camina sobre superficies irregulares. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la exploración física? Obviamente vamos a tener dolor en la sínfisis del pubis y en las zonas adyacentes, ya sea que el paciente lo refiera como dolor o como una hipersensibilidad. Vamos a tener también dolor cuando le pedimos al paciente que haga una aducción de cadera contra resistencia y también dolor a la abducción pasiva. Esto es porque a la hora de hacer la abducción, bueno, nosotros provocar la abducción, vamos a estirar los aductores y por ende vamos a generar dolor. También en maniobras específicas podemos aplicar la de Spring Test. Esta puede ser uni o bilateral, la compresión sacroiliaca lateral o el Adductor Squeeze Test o apretón de aductores. Los estudios de imagen aquí son muy importantes. La resonancia magnética es el gold estándar. En ella hay que buscar si hay edema óseo, si hay esclerosis subcondral o quistes subcondrales. Y también podemos pedir radiografías. Es importante hacer hincapié que la radiografía no va a presentar cambios en etapas tempranas. La radiografía lo que vamos a buscar es esclerosis, diástasis, irregularidad de la sínfisis del pubis,
pero todos estos hallazgos los vamos a encontrar en etapas tardías o en estados ya crónicos. Otra cosa que podemos valorar con la radiografía es datos de inestabilidad. Se pide una P de pelvis y también se piden proyecciones en flamingo para nosotros valorar si hay movimiento en la sínfisis que podría estar provocando esta sintomatología. También se puede tomar una gammagrafía ósea, ya que con ella podemos ver si hay lesiones óseas por actividad osteoblástica. Sin embargo, no es específico, ya que nos habla de que hay actividad osteoblástica, pero no nos dice el por qué esta actividad, que podría asociarse a MEDS o a infecciones, entonces no necesariamente a una pubitis como tal. También se puede realizar una radiografía contrastada, esto nos sirve diagnóstica, terapéutica. Con la radiografía contrastada podemos valorar si hay irregularidades entre el disco que está entre la sínfisis y aprovechando se puede realizar una infiltración intraarticular de corticosteroides. Este artículo que habla sobre lo difícil que es realizar el diagnóstico de la pubitis nos hace una tabla o nos muestra esta tabla donde podemos ver qué vamos a encontrar en cada estudio de imagen o qué debemos de buscar en cada estudio de imagen. Nos vamos a enfocar en el gold estándar, que es la resonancia magnética. Como ya les comenté, vamos a buscar edema óseo, si hay líquido, no solo en el hueso, sino también en las estructuras circundantes. Y es importante enclarecer que si encontramos eso, si encontramos edema óseo y aparte edema en la musculatura circundante, esto es un mal pronóstico. Esto nos habla de que el paciente no va a tener una buena recuperación en los próximos 18 meses y que puede llegar a requerir manejo quirúrgico. Sin embargo, si solo encontramos edema óseo, nos habla de una pubitis que generalmente sigue la evolución natural de la enfermedad que llega a ser autolimitada. También la resonancia nos va a servir no solo para enfocarnos en el pubis, sino en las, insisto, en las estructuras circundantes para ver si hay alguna lesión concomitante que nos pueda estar generando esta pubitis. Por ejemplo, un desgarro de aductores, pinzamiento femoroacetabular, alguna lesión labral, etc. Entonces es importante que nos enfoquemos en todo lo que vemos en la resonancia para buscar posiblemente la causa de esta pubitis. Hay muchísimos diagnósticos diferenciales, pero lo más importante, una vez que identifiquemos la pubitis, es que la diferenciemos y nos aseguremos que no sea una osteomielitis púbica, ya que la sintomatología es muy similar. La diferencia va a ser que el paciente va a presentar elevación de proteínas de fase aguda, puede presentar una leucocitosis moderada y aparte va a tener cuadros de fiebre, que es algo que no deberíamos encontrar en una pubitis. Y una vez que o si sospechamos de una osteomielitis púbica, es muy importante que se haga una biopsia y toma de cultivo. Y bueno, otros diagnósticos diferenciales que podemos encontrar es tendinopatía del aductor, una hernia deportiva, pinzamiento femoroacetabular. Pero insisto, los diagnósticos diferenciales son muchísimos porque básicamente cualquier patología que genere dolor cerca de la ingle, en abdomen bajo, en la porción anterior de la cadera, todo eso puede ser potencialmente un diagnóstico diferencial y hay que saber si es visceral, si es infeccioso, si es algo neurológico, si es algo neoplásico, si es una sacroileitis. Entonces es importante que tengamos en mente la pubitis, pero que no nos olvidemos que puede haber algo más. Y como ya les había comentado, esto generalmente es una enfermedad autolimitada y comienza ya sea de manera aguda, inmediatamente después de la actividad o traumatismo, o puede ser de manera insidiosa y empezar de 6 a 8 semanas después del traumatismo, de la cirugía. Entonces es importante estar pensando en la pubitis porque no siempre tenemos un factor que el paciente pueda asociar de manera directa. Y después progresa de manera crónica. Entonces, la evolución normal suele ser, primero tenemos un factor que agrede la articulación. Puede ser una cirugía suprapúbica, puede ser un traumatismo, puede ser la actividad física. Y tiene una duración de 3 a 12 meses, donde en este periodo estamos ayudando al paciente con analgesia, con terapia, ya adelante hablaremos de tratamiento, y después de estos periodos de 3 a 12 meses entra en remisión solito. Y por eso que les comento, el tratamiento inicial siempre es conservador.
Iniciamos por modificaciones de actividad. Incluso aunque el paciente sea atleta, hay veces que realiza actividades de manera inadecuada. Entonces es importante identificar esos focos rojos y hacer las modificaciones pertinentes. Hay debates, hay especialistas quienes limitan la actividad física, hay especialistas que limitan la actividad de acuerdo al dolor y le permiten al paciente realizar toda actividad que no duela. Eso va a ser cuestión de personalizar qué tan fuerte es la sintomatología del paciente para decidir si vamos a limitar la actividad física por completo por algún periodo de tiempo o si le permitimos al paciente realizar actividad de manera adecuada y hasta donde el dolor le permita. También damos analgesia de soporte y la terapia física. Aquí es importante que hagamos un fortalecimiento enfocado a abdomen, aductores, flexores y rotadores de cadera y que también hagamos un fortalecimiento lumbar. Y como ya les había comentado antes, hay que valorar si permitimos o no la actividad física y dependiendo de la sintomatología del paciente, valorar si requiere o se considera una infiltración de corticosteroides, pero todo esto de manera escalonada y de acuerdo a la evolución del paciente. Y en cuanto a manejo quirúrgico, para casos que después de 12 meses no mejoran, no tienen una respuesta a la terapia física, a la analgesia, se sugiere una artrodesis. A la artrodesis tenemos este estudio de ejemplo donde revisan a dos pacientes femeninas de 65 años que presentaba una escala de dolor de 8, una de 72 años con una EVA de 9. La paciente de 72 años, ella refería hacer actividad física moderada, sin embargo el estudio no especifica qué actividad ni con qué frecuencia, solo la refiere como una actividad física moderada, que tuvo que detener debido a lo fuerte de las molestias o el dolor. Estas dos pacientes no mejoraron, no tuvieron una buena respuesta a la terapia física ni al manejo conservador, por lo que se deciden ambas realizar una artrodesis. Se toma injerto autólogo, se hace un cerclaje para fijar el injerto y se hace una artrodesis con placa bloqueada. Al año, ambas pacientes refieren un EVA de 1, o sea, una gran mejoría de la sintomatología, ambas pudiendo realizar actividades por completamente independientes con un dolor ocasional. La radiografía que vemos ahí es de una de las pacientes justo al año de la cirugía. En ninguna de las dos fue necesario hacer una cirugía de revisión, ni retirar material, ni nada por el estilo. Incluso refieren una muy buena evolución. Y tenemos este otro estudio que busca evaluar si hay una correlación entre la incidencia pélvica y la pubitis. Estudió a 107 jugadores de fútbol, les midieron la incidencia pélvica, la inclinación sacra y la versión pélvica para ver si había alguna relación. Y sí encontraron que los pacientes o los jugadores que tenían pubitis presentaban una incidencia pélvica más alta. Sin embargo, estadísticamente hablando, no hubo mucha diferencia o mucha significancia. Lo que da a pensar que podría ser, si hubiera sido una muestra más grande, que hubiera presentado una significancia estadística, puede ser. Tiene un poquito de correlación por lo que ya hemos hablado de alteraciones en la región sacroiliaca, alteraciones concomitantes que podrían llevar a una inestabilidad de la sínfisis del pubis y por ende generar una inflamación. Entonces queda pensar que tal vez si tenemos una muestra más grande y medimos la incidencia pélvica de los pacientes que presentan pubitis, puede que encontremos alteraciones en ello. Y para llevarnos a casa, primero que nada, reconocer la pubitis, saber que existe y tenerla en mente. También recordar que aunque es más frecuente en atletas, no es exclusiva de ellos. Hay que hacer una investigación sobre antecedentes quirúrgicos, antecedentes de traumatismos, incluso en no necesariamente traumatismos recientes, antecedentes ginecobstétricos, todas estas cosas que ya hablamos que nos pueden desarrollar alguna inestabilidad ligamentaria o inestabilidad en la región de la sínfisis del pubis. Y también conocer las opciones diagnósticas que tenemos, las opciones terapéuticas, todo para poder mejorar el diagnóstico y el tratamiento y manejo del paciente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.